El miedo no pide permiso, llega sin anunciarse y se instala en lo profundo del corazón. Puede aparecer en la noche cuando todo está en silencio, o en medio de la rutina cuando menos lo esperas. El miedo se siente en la garganta que se aprieta, en el estómago que se contrae, en los pensamientos que giran sin descanso. Es esa voz interna que susurra: no puedes, no eres suficiente, te va a salir mal. Y aunque no tiene rostro, logra detener pasos, encadenar decisiones y congelar sueños. Pero escucha bien, el miedo no es tu dueño. Tú no fuiste diseñado para vivir bajo esa sombra que roba tu aliento. Hay una verdad que viene de lo alto y que hoy se levanta como un fuego sobre tu interior. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7. Eso significa que dentro de ti ya existe la capacidad de levantarte, aunque tiemblen tus rodillas. Ya tienes el amor que expulsa la angustia y la mente renovada que ordena los pensamientos. No es algo que tendrás algún día, es algo que ya está puesto en ti. El temor es un impostor, pero la valentía es tu herencia. Cuando el miedo te paraliza, Dios mismo se acerca para recordarte que no caminas con cadenas, y cada vez que esa voz oscura intente detenerte, hay otra voz más fuerte que declara: tú eres mío, y en mí hay poder. Levanta el corazón. Hoy comienza un tiempo distinto. Hoy el temor pierde su trono, y la fe recupera el lugar que le corresponde. Porque donde el miedo dice detente, Dios dice avanza. El miedo siempre intenta disfrazarse de prudencia, de lógica o incluso de protección. Te dice que no des el paso porque puedes perder, que no te expongas porque alguien podría señalarte, que no te arriesgues porque el fracaso está a la vuelta de la esquina. Y lo curioso es que esa voz parece convincente. Se viste con palabras razonables y poco a poco va tejiendo una red que te inmoviliza. Así, sin darte cuenta, pasan semanas, meses o años mirando oportunidades que nunca tomaste. Pero Dios no diseñó tu vida para que permanezcas observando desde lejos. Él quiere que te levantes y avances hacia lo que ya preparó para ti. El miedo es solo un ladrón disfrazado, un saboteador que se alimenta de tu duda. No vino de Dios, porque lo que viene de Dios siempre edifica, siempre impulsa, siempre levanta. Me conmueve recordar la escena de Gedeón. Él se escondía en un lagar, sacudiendo trigo en secreto, porque temía al enemigo que dominaba la tierra. A simple vista, era un hombre común, con un corazón lleno de inseguridad. Pero entonces el ángel del Señor se le apareció y lo llamó guerrero valiente. Qué contraste entre lo que él veía en sí mismo y lo que Dios veía. El Señor está contigo, poderoso guerrero. Jueces capítulo 6 verso 12. Ese día entendió que su identidad no estaba definida por su miedo, sino por la palabra que Dios había hablado sobre él. Quizás hoy tú también te sientes como Gedeón, intentando sobrevivir, escondido en un rincón de tu vida, con pensamientos que repiten que no eres capaz. Sin embargo, Dios te mira con otros ojos. Él no te llama por tu temor, te llama por tu destino. Te llama hijo, te llama amado, te llama fuerte, incluso cuando todavía no lo crees. El amor de Dios tiene la capacidad de arrancar de raíz las mentiras que se han quedado grabadas en tu mente. Ese amor no es frágil ni condicional, es un amor que expulsa el miedo y te recuerda que tu historia aún tiene páginas por escribir. Y es en esos momentos cuando entiendes que la valentía no significa ausencia de temor, sino la decisión de caminar aún con el corazón acelerado, confiando en que Dios va delante de ti. Hoy quiero que pienses en esas áreas donde el miedo te ha detenido. Tal vez son decisiones postergadas, palabras que nunca dijiste, sueños que guardaste en un cajón. No importa cuán pequeñas o grandes sean, todas ellas están esperando a que te atrevas a salir del escondite. Porque cuando caminas en el poder del Espíritu, algo cambia. Lo que parecía imposible empieza a abrirse como un camino en medio del desierto. Y es ahí cuando comprendes que el dominio propio no es solo fuerza de voluntad, sino la capacidad que Dios te da para gobernar tus pensamientos y emociones. Ya no eres esclavo de las mentiras que antes te controlaban. Ahora tienes la mente de Cristo, una mente clara que distingue entre la voz del temor y la voz de la fe. Cuando dejas que esa verdad penetre en lo más profundo,
algo se enciende dentro de ti. Dejas de verte como un sobreviviente y comienzas a verte como un hijo con propósito. Y aunque el miedo intente regresar, sabes que hay un amor más fuerte que lo derrota. El poder, el amor y el dominio propio no son conceptos lejanos, son tu presente, son tu derecho como hijo de Dios. Por eso hoy quiero invitarte a abrir tu corazón y decir en voz alta: no caminaré más bajo el yugo del miedo, porque el Señor me ha dado poder, amor y dominio propio. Esa declaración no es solo palabras, es el comienzo de un cambio profundo que marcará tu vida de aquí en adelante. El miedo tiene la habilidad de entrar en lo cotidiano sin que lo notemos. A veces no llega como un grito, sino como un susurro silencioso que se instala en la mente. Puede comenzar con una simple duda: ¿y si no resulta? ¿Y si me equivoco? ¿Y si me rechazan? Esas frases pequeñas se convierten en cadenas invisibles que sujetan con más fuerza que los grilletes de hierro. El temor no siempre se nota hacia afuera, pero por dentro carcome, roba el sueño, quita el gozo y hace sentir que la vida se queda en pausa. Lo más duro del miedo es que no solo te detiene, también te convence de que estás siendo responsable al quedarte quieto, como si inmovilizarse fuera sinónimo de seguridad. Pero lo cierto es que el miedo es un pésimo consejero, porque nunca busca tu plenitud, solo tu parálisis. Es como una sombra que se alarga cuando el sol comienza a bajar, parece más grande de lo que realmente es. Así actúa el temor, exagera el peligro y minimiza la gracia de Dios. Piensa en el pueblo de Israel al llegar frente al Mar Rojo. Habían visto la mano poderosa de Dios liberándolos de Egipto, habían sido testigos de señales impresionantes, y sin embargo, cuando vieron al ejército enemigo detrás de ellos y el mar enfrente, el miedo les robó la memoria de todo lo que Dios había hecho. Entonces gritaron desesperados y se quejaron a Moisés. Pero Moisés declaró con valentía: el Señor peleará por ustedes, quédense tranquilos. Éxodo capítulo 14 verso 14. Fue allí, en el momento de mayor amenaza, donde Dios abrió un camino donde no lo había. El miedo siempre tratará de borrar el recuerdo de lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Te quiere convencer de que esta vez no habrá salida, de que el mar no se abrirá, de que la montaña no se moverá. Pero la fe responde con otra voz: el mismo Dios que me sostuvo ayer, me sostiene hoy y me sostendrá mañana. El poder de recordar lo que Él ya hizo es un arma contra la mentira del temor. ¿Cuántas veces has sentido que llegaste al borde, como si no hubiera salida delante de ti? Tal vez fue una crisis financiera, un diagnóstico inesperado o una relación quebrada. Y aún así, si miras con atención, descubrirás que de alguna forma Dios abrió un camino. Puede que no haya sido como imaginaste, pero Él nunca te dejó atrapado para siempre. Ese es el mismo Dios que hoy sigue obrando. El miedo te paraliza, pero la fe te impulsa. El miedo te dice no podrás, pero el amor de Dios responde: tú eres capaz en mí. El miedo te ata a lo que fue, pero el poder de Dios te invita a lo que vendrá. Y cuando decides caminar confiado, aunque la incertidumbre siga ahí, algo cambia. Tu corazón empieza a latir distinto, tu mente se aclara, tus pasos se sienten ligeros. Ya no eres un esclavo que huye, eres un hijo que avanza. Hoy puedes comenzar a confrontar esos susurros oscuros con la verdad. Cada vez que el temor diga te vas a caer, recuerda que Dios prometió que sostiene tu mano. Cada vez que diga no podrás, responde que en Cristo todo es posible. El dominio propio es esa capacidad de frenar la avalancha de pensamientos y elegir cuál voz vas a escuchar. No ignores el miedo, pero tampoco lo adores. Míralo de frente y recuerda, no proviene de Dios. Y si no proviene de Dios, entonces no tiene autoridad sobre tu vida. Lo único que tiene poder para definirte es la voz del Padre que te llamó desde antes de nacer. El miedo no solo inmoviliza, también distorsiona la visión. Cuando se instala en el corazón, todo lo que miras parece más grande de lo que realmente es. Los gigantes se vuelven desproporcionados, los problemas parecen insuperables, y la voz del enemigo se escucha más fuerte que la promesa de Dios. Esa es la estrategia del temor, agrandar la sombra para que olvides la luz que llevas dentro. Así le sucedió al pueblo de Israel cuando 12 espías fueron enviados a explorar la tierra prometida. Todos vieron el mismo paisaje,
Todos observaron los mismos frutos enormes y las mismas ciudades amuralladas. Pero 10 regresaron diciendo, parecíamos langostas frente a ellos. Solo 2, Josué y Caleb, recordaron lo que Dios había dicho y declararon que la tierra era buena y que podían conquistarla. La diferencia no estaba en lo que veían sus ojos, sino en lo que creían sus corazones. Pero mi siervo Caleb, que ha tenido un espíritu diferente y me ha seguido fielmente, lo introduciré en la tierra. Números capítulo 14 verso 24. Esa historia revela algo profundo. El miedo te hace ver pequeño, pero la fe te recuerda que no caminas solo. Lo que para unos es imposible, para quienes creen en la palabra de Dios, se convierte en promesa alcanzable. Y no se trata de negar la realidad, sino de verla a través de los ojos de aquel que tiene poder para transformar lo que parece definitivo. ¿Cuántas veces en tu vida has exagerado el tamaño de un obstáculo porque el temor se coló en tus pensamientos? Quizás una entrevista de trabajo parecía una montaña, o una conversación difícil parecía un gigante, y en lugar de avanzar, te viste a ti mismo como frágil, como incapaz. El miedo es un espejo roto. Siempre te devolverá una imagen distorsionada, pero el amor de Dios viene a restaurar esa visión. Él no quiere que vivas encogido por dentro, escondiéndote de retos que fueron puestos para desarrollar tu fe. El amor perfecto echa fuera el temor porque te afirma en tu identidad. Tú no eres una langosta insignificante, eres hijo del Rey, portador de su espíritu, heredero de sus promesas. Esa es tu verdadera dimensión. El dominio propio entra en juego precisamente aquí. Es la capacidad de tomar el control de tus pensamientos y decidir cuál imagen aceptarás, la que el miedo te muestra o la que Dios declara sobre ti. No es un esfuerzo aislado, es un ejercicio diario de renovar tu mente y recordarte quién eres en Cristo. El poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. No necesitas sentirte invencible para avanzar, solo necesitas confiar en que aquel que te llamó ya venció. Y cuando esa verdad se enciende dentro de ti, los gigantes comienzan a perder tamaño, las murallas a resquebrajarse y la esperanza a crecer. Quizás hoy sientes que tu vida está marcada por batallas que parecen desiguales. Tal vez ves más grande tu deuda que la provisión de Dios, más fuerte la enfermedad que la promesa de sanidad, más alto el rechazo que el abrazo del Padre. Pero escucha, no es el tamaño del gigante lo que decide la batalla, sino la grandeza del Dios que pelea por ti. Y aquí surge una pregunta inevitable. ¿Seguirás creyendo en las voces que agrandan el temor o decidirás aferrarte a la voz que afirma tu propósito? Esa decisión marcará la diferencia entre quedarte estancado en el desierto o entrar en la tierra prometida que ya te pertenece. El miedo tiene la capacidad de atar incluso a los más fuertes. No distingue edad, posición social ni experiencia. Puede atrapar al joven que sueña con su futuro, al adulto que carga responsabilidades o al anciano que teme al mañana. El temor se infiltra en lo más íntimo y produce esclavitud invisible. Y esa esclavitud no es nueva. Ya estaba en los tiempos de Jesús. Recuerda a aquel hombre que vivía entre sepulcros, atormentado por espíritus impuros. Nadie podía sujetarlo, ni con cadenas. Lo habían atado con grilletes una y otra vez, pero siempre los rompía y terminaba corriendo solo, herido sin esperanza. Era un hombre vivo, pero rodeado de muerte. Y cuando Jesús llegó, todo cambió. Con solo una palabra, aquel tormento terminó, y la gente se sorprendió al verlo vestido y en su sano juicio. La gente fue a ver lo que había sucedido, y llegaron a Jesús, vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios, sentado vestido y en su cabal juicio. Marcos capítulo 5 verso 15. Esa escena refleja con fuerza lo que el miedo hace y lo que Cristo puede deshacer. El hombre estaba encadenado por dentro, y nada humano lograba darle libertad. Pero la presencia de Jesús fue suficiente para devolverle paz y claridad. Así obra también en nosotros. El temor puede ser como esa legión que oprime y susurra mentiras, pero cuando la luz de Cristo se manifiesta, la tormenta se calma y la mente recobra su dominio. Tal vez no te encuentres entre sepulcros, pero sabes lo que es estar atado a pensamientos oscuros que no te dejan descansar. Quizás son temores al futuro, recuerdos dolorosos o culpas que pesan como grilletes.
y te preguntas si algún día tendrás verdadera paz. Hoy la respuesta es la misma que aquel día en la región de los Gadarenos. Sí, es posible, porque la libertad no depende de tus fuerzas, sino de la autoridad de Jesús. El dominio propio que Dios nos da es precisamente esa capacidad de recuperar el control interior cuando parecía perdido. No es solo disciplina externa, es la mente transformada por la presencia del Espíritu Santo. Es el cambio que te permite mirar a los ojos al miedo y decir, ya no tienes poder sobre mí. El amor de Dios es la medicina que cura las heridas internas que el temor deja. Donde antes había voces que gritaban acusaciones, ahora resuena una voz clara que dice, eres mío, y te he llamado por tu nombre. Donde antes había soledad y confusión, ahora hay una mesa servida y un lugar reservado en su familia. Y es que el poder que Dios derrama en tu vida no solo rompe cadenas, también te restaura la dignidad. Así como aquel hombre fue hallado vestido y en su sano juicio, tú también puedes ser revestido con nuevas vestiduras de paz, esperanza y propósito. No importa cuánto tiempo hayas vivido bajo las garras del miedo, Jesús tiene la autoridad para devolverte lo que perdiste. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces el temor no solo te detiene, sino que también te roba la identidad? Te hace creer que eres tu ansiedad, que eres tu fracaso, que eres tu dolor. Pero el Evangelio afirma lo contrario: eres amado, eres libre, eres hijo de un Dios que te llama a caminar con seguridad. Hoy es tiempo de dejar de vivir entre sepulcros emocionales. Ya no tienes que pasar las noches repitiendo los mismos pensamientos oscuros, ni sentirte atado a lo que otros dijeron de ti. La voz de Cristo sigue resonando: sal de ahí porque yo he venido a darte vida en abundancia. El miedo también se alimenta del futuro incierto. Se cuela en esas preguntas que nadie puede responder. ¿Qué pasará mañana? ¿Y si todo se derrumba? ¿Y si me quedo solo? Y mientras más te concentras en lo que no sabes, más crece la ansiedad que consume tu paz. Es como caminar con una nube oscura sobre la cabeza, esperando que en cualquier momento comience la tormenta. Los discípulos de Jesús conocieron ese tipo de miedo en medio del mar. Una noche, mientras cruzaban en la barca, un viento violento levantó olas que golpeaban con fuerza. Muchos de ellos eran pescadores experimentados, pero aún así sintieron que la barca estaba a punto de hundirse. El agua entraba, el ruido del viento los confundía, y en ese caos, Jesús dormía. Entonces lo despertaron con un grito: «Maestro, sálvanos, perecemos». Jesús se levantó, reprendió al viento y al mar, y todo quedó en calma. Y les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Marcos capítulo 4 verso 40. Esa pregunta de Jesús atraviesa el tiempo y llega hasta nosotros. ¿Por qué tenemos miedo cuando Él está en la barca? El temor se enfoca en las olas, pero la fe se enfoca en quién va contigo. El miedo grita: te vas a hundir, pero la presencia de Cristo responde: yo estoy aquí. Piensa en tu vida actual. Quizás estás en medio de una tormenta financiera, laboral o emocional. El agua parece entrar y la barca se siente frágil, y aunque has intentado mantener el control, hay momentos en los que ya no puedes más. Es ahí donde Jesús se pone de pie en tu historia. No solo calma la tormenta externa, también trae paz a tu interior. El poder que Dios te da no consiste en vivir una vida sin dificultades, sino en atravesarlas con una calma sobrenatural que desarma al miedo. Esa paz no proviene de la ausencia de problemas, sino de la certeza de su presencia. La tormenta puede rugir, pero tu corazón puede permanecer firme porque sabes que Él nunca te abandona. El amor de Dios actúa como ancla en medio de las aguas agitadas. Cuando recuerdas cuánto te ama, tu alma se estabiliza. El amor perfecto no elimina las olas, pero te hace entender que no estás a merced del viento, sino en las manos del Creador. Ese amor expulsa el temor porque te recuerda que tu vida está asegurada en Él, aun cuando los escenarios cambian. El dominio propio, en medio de las tormentas, significa no dejar que el pánico gobierne tus decisiones. Significa elegir confiar, incluso cuando el instinto te dice que grites. Es mirar las circunstancias y aún así declarar con convicción: el Señor está conmigo, no temeré. Esa es la verdadera libertad, no dejar que las olas dicten tu fe, sino que tu fe dicte cómo ver las olas.
Quizás el miedo te ha dicho que no podrás resistir la próxima sacudida, que tu barca se romperá, que esta vez no lo lograrás. Pero escucha la voz que resuena sobre los vientos. Calla, enmudece. Esa es la autoridad de Cristo en tu vida. Y cuando Él habla, las tormentas obedecen. Hoy puedes descansar en esa certeza. No necesitas conocer todos los detalles del mañana para vivir en paz hoy. No necesitas tener control de las olas cuando tienes cerca al que controla el mar. El miedo se disipa cuando reconoces que no caminas solo y que el poder, el amor y el dominio propio ya han sido derramados sobre ti. El miedo no solo se esconde en las tormentas del presente ni en las sombras del futuro, también habita en las heridas del pasado. Esas memorias que parecen cerradas, pero que todavía arden en lo profundo, se convierten en un terreno fértil donde el temor vuelve a crecer. Porque las cicatrices mal sanadas susurran, te volverá a pasar. Otra vez te fallarán, si lo intentas, sufrirás de nuevo. El pasado mal resuelto se convierte en un eco que paraliza el presente. Así le ocurrió al profeta Elías después de una de sus mayores victorias. Había visto descender fuego del cielo en el monte Carmelo y derrotado a los falsos profetas de Baal. Sin embargo, al recibir la amenaza de Jezabel, sintió miedo y huyó al desierto. Elías, el hombre que desafió a un rey, terminó escondido bajo un arbusto, deseando morir. En ese lugar de desesperanza, Dios no lo reprendió con dureza, sino que le habló en un susurro suave. Y tras el fuego, se oyó un suave murmullo. Cuando Elías lo escuchó, cubrió su rostro con el manto. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, verso 12. Ese murmullo reveló algo poderoso. La voz de Dios no siempre se manifiesta en el estruendo, sino en la ternura que restaura. Elías estaba agotado, no por lo que pasaba afuera, sino por lo que pesaba dentro de él. El miedo había tomado la forma de cansancio, de soledad, de pensamientos oscuros, y allí, en ese silencio quebrantado, Dios le recordó que no estaba solo y que su misión aún no había terminado. ¿Cuántas veces te has sentido como Elías? Celebraste una victoria, lograste algo importante, y poco después el miedo regresó disfrazado de amenaza, de memoria dolorosa o de cansancio extremo. El enemigo busca aprovechar esas grietas para hacerte creer que todo lo vivido no sirvió de nada. Pero el murmullo de Dios sigue siendo más fuerte que cualquier recuerdo. El amor de Dios penetra en los rincones donde nadie más puede llegar. Ese amor acaricia tus cicatrices y te asegura que lo que te marcó no definirá lo que viene. El dominio propio, en ese contexto, significa no permitir que la herida del pasado decida tu mañana. Significa elegir sanar, elegir avanzar, elegir escuchar la voz que susurra esperanza cuando el recuerdo grita dolor. El poder del Espíritu Santo no borra tu historia, pero sí la redime. Transforma la vergüenza en testimonio, la pérdida en aprendizaje y el fracaso en escalón para un propósito mayor. El mismo Elías que huyó lleno de miedo fue fortalecido nuevamente y enviado a ungir reyes y profetas. Su historia no terminó bajo un arbusto, terminó en una carroza de fuego que lo llevó a la presencia de Dios. Así obra el Señor, no permite que tus capítulos oscuros escriban el final. Tal vez el miedo te ha mantenido repitiendo las escenas de lo que salió mal. Te ha hecho creer que no mereces volver a intentarlo, que la herida siempre será más grande que la esperanza. Pero la verdad es otra. Si Dios ya te cubrió con su gracia, tu pasado no tiene derecho a dictar tu futuro. Cuando recuerdas que fuiste llamado no por lo que hiciste, sino por lo que Él declaró sobre ti, la vergüenza pierde poder. El amor perfecto te recuerda que aún hay caminos por recorrer, aún hay promesas que alcanzar, aún hay vida que sembrar. El miedo que nace del pasado no puede detener a quien decide escuchar el suave murmullo de Dios. Esa voz sigue diciendo, levántate, porque todavía hay propósito para ti. El miedo también toma la forma de voces externas. No siempre es un pensamiento interno. Muchas veces son las palabras de otros que, con intención o sin ella, se convierten en cadenas. Una crítica injusta, un comentario hiriente, una burla repetida o incluso un silencio frío pueden sembrar dudas en lo más profundo del corazón. Con el tiempo, esas palabras se convierten en etiquetas que parecen inamovibles. Incapaz, débil, equivocado. Y mientras esas etiquetas permanecen,
el temor de volver a fallar se afianza con más fuerza. El joven David conoció esa experiencia antes de enfrentarse a Goliat. Cuando llegó al campamento, su propio hermano mayor lo menospreció, diciendo que solo había ido por curiosidad, que no tenía nada que hacer en la batalla. Después, el rey Saúl lo miró y le dijo que era demasiado joven, que no podría vencer a un guerrero entrenado. Palabra tras palabra, todo parecía confirmar que David no era suficiente. Sin embargo, David no se dejó atrapar por esas voces. Él recordó lo que Dios ya había hecho en su vida cuando lo libró del león y del oso, y esa memoria le dio confianza para enfrentar al gigante. Y David añadió: el Señor que me libró de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 37. El miedo crece cuando permites que las voces externas definan tu identidad, pero la fe se fortalece cuando eliges recordar lo que Dios ya ha hecho contigo. David entendió que su fuerza no dependía de su estatura ni de su armadura, sino del Dios que estaba con él. Ese fue su secreto para no paralizarse ante un enemigo que a los demás les parecía invencible. Tal vez tú también has escuchado palabras que intentaron reducirte. Quizás familiares, maestros, amigos o compañeros de trabajo dijeron que no podías, que no valías, que nunca llegarías lejos. Y aunque intentas no recordarlo, esas frases todavía resuenan cuando enfrentas un reto. Es ahí donde necesitas volver a hacer lo que hizo David, traer a tu mente las victorias pasadas y declarar que si Dios te sostuvo antes, lo hará una vez más. El poder de Dios se manifiesta cuando eliges darle más peso a su voz que a las voces del temor. El amor de Dios sana las heridas que dejaron esos comentarios destructivos y te afirma con palabras de vida. Eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. El dominio propio te permite filtrar lo que escuchas y decidir qué pensamientos vas a dejar entrar a tu corazón. Cuando aprendes a callar las voces que restan y a escuchar la voz que suma, tu perspectiva cambia. Ya no vives buscando aprobación, vives caminando en convicción. Ya no repites las etiquetas que otros te pusieron, declaras las promesas que Dios ya estableció sobre ti. Quizás tu gigante no tiene espada ni lanza, pero se disfraza de voces internas y externas que dicen que no podrás. Frente a eso, recuerda, tu victoria no depende de la opinión de la multitud, sino del respaldo del Dios que pelea por ti. Lo que para otros es imposible, para ti es oportunidad de mostrar el poder de aquel que te llamó. El miedo alimentado por voces externas solo se derrumba cuando decides hablar en fe. Abre tu boca y declara vida, aunque todo a tu alrededor hable derrota, porque la fe no ignora la realidad, pero tampoco se rinde ante ella. La fe se levanta, toma la piedra de la promesa y derriba al gigante. El miedo no siempre grita, a veces susurra en lo más íntimo del alma, y su susurro más fuerte suele ser la mentira de que estás solo, de que nadie entiende tu lucha, de que incluso Dios se ha olvidado de ti. Esa soledad interior puede ser más paralizante que cualquier gigante exterior, porque cuando crees que no tienes respaldo, cualquier paso se siente demasiado pesado. El apóstol Pedro experimentó ese temor la noche en que negó a Jesús. Horas antes había prometido que jamás lo abandonaría, que estaba dispuesto a dar la vida por él. Pero cuando la presión llegó y la multitud lo señaló, el miedo a ser identificado lo venció. 3 veces negó conocer a su maestro, y cuando el gallo cantó, salió y lloró amargamente. Sin embargo, la historia no terminó en fracaso. Después de la resurrección, Jesús buscó a Pedro, lo miró con ternura y le devolvió su llamado con una simple invitación: apacienta mis ovejas. Y más tarde, Pedro predicaría con valentía frente a multitudes, proclamando el nombre que antes había temido confesar. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos, en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre está sano delante de ustedes. Hechos capítulo 4 verso 8 al 10. La diferencia entre el Pedro temeroso y el Pedro valiente no fue la ausencia de peligro, sino la presencia del Espíritu Santo que lo llenó de poder y de convicción. Esa es la transformación que Dios quiere producir en ti.
convertir las lágrimas del miedo en la voz de una vida con propósito. Quizás tú también has sentido que tu temor te ha hecho fallar, que no respondiste como hubieras querido en momentos clave. Pero la gracia de Dios es más grande que tus fracasos. Así como Jesús restauró a Pedro, también quiere levantarte y recordarte que tu historia no termina en la negación, sino en la proclamación. El amor de Dios no te abandona en tu momento más oscuro. Ahí donde piensas que todo se acabó, Él se acerca para levantarte con ternura. El dominio propio significa no permitir que tu caída sea tu etiqueta permanente. Significa elegir levantarte y caminar hacia adelante, sostenido por la misericordia que nunca se acaba. El poder de Dios no se manifiesta solo en tus victorias, también en tu capacidad de levantarte después de caer. Esa es la valentía que el mundo necesita ver, no una vida sin tropiezos, sino una vida que aun con tropiezos, sigue caminando con fe. El miedo te dirá que tu error te define, que ya no hay lugar para ti. Pero la verdad de Dios declara que tus errores son redimidos por la sangre de Cristo, y que todavía hay un futuro lleno de esperanza. El mismo Pedro que se paralizó frente a una criada, se convirtió en roca sobre la cual se edificó la iglesia. Y eso nos enseña que Dios no ve tu temor como punto final, sino como lugar de inicio para algo nuevo. Hoy el Señor te dice, no estás solo, mi espíritu está contigo, lo que ayer te detuvo, mañana será tu testimonio, y donde hubo miedo ahora habrá valentía. Esa promesa no es una ilusión, es la realidad para quienes deciden creerla. El miedo es un impostor que siempre ha intentado arrebatar lo que Dios ya estableció para ti. Es esa sombra que se interpone entre lo que eres y lo que puedes llegar a ser. Y sin embargo, toda la Escritura, toda la historia de hombres y mujeres de fe, nos grita una verdad inquebrantable. No naciste para vivir paralizado, naciste para caminar en libertad. Piensa por un instante en Gedeón, en los israelitas frente al mar, en el endemoniado de Gadara, en los discípulos en la barca, en Elías huyendo al desierto, en David frente a su hermano y en Pedro frente al fuego de aquella noche. Todos diferentes, todos en contextos distintos, pero todos marcados por una misma realidad. El miedo los tocó, y sin embargo en cada historia hubo un encuentro con Dios que transformó la parálisis en avance, la derrota en esperanza y la cobardía en valentía. El temor es real, pero no es definitivo. Puede golpear, puede intimidar, pero nunca tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios, y su voz hoy sigue diciendo lo mismo que dijo a su pueblo generación tras generación. No temas, porque yo estoy contigo. Ese es el clímax de esta verdad. El miedo no se vence con fuerza humana, se vence con la certeza de su presencia. Hay una escena que une todas las demás, la cruz. Allí, en el monte Calvario, Jesús enfrentó el mayor de los temores humanos, la muerte. Los evangelios narran que antes de la cruz, en Getsemaní, su alma estaba profundamente angustiada hasta la muerte. Sudó como gotas de sangre y oró, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y aun en medio de ese temor genuino, se levantó con la oración que cambió la historia, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Allí comprendemos que el verdadero poder no consiste en huir del miedo, sino en obedecer a pesar de él. Y en la cruz, cuando parecía derrotado, fue cuando venció para siempre al enemigo. Esa victoria no fue solo suya, fue entregada a ti. La resurrección es la prueba definitiva de que el miedo perdió su trono, porque si el mismo Cristo venció la muerte, ¿qué puede realmente detenerte? El Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el mismo que habita en ti, y ese Espíritu no es de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tal vez hoy todavía escuchas voces que te dicen que no podrás, que la tormenta es muy fuerte, que tu pasado te condena, que el gigante es demasiado grande, o que estás solo. Pero en este instante el cielo declara sobre tu vida, no más cadenas, no más susurros de esclavitud, no más noches en sepulcros emocionales. Lo que Cristo conquistó en la cruz es tu herencia. Tú eres libre. Levántate en fe y escucha con el corazón abierto. El miedo no tiene poder sobre ti, porque ya fue vencido. Tú tienes la mente renovada, el amor perfecto y el poder del Espíritu Santo. El enemigo quiere que lo olvides, pero hoy el Padre te lo recuerda con claridad.
no estás abandonado, no estás derrotado, no estás quebrado sin remedio. Tu identidad está sellada en Cristo. Ahora es el momento de soltar aquello que te ataba. Cierra los ojos del alma y entrégale al Señor esos temores que te han paralizado. Dile: Padre, aquí te entrego mis ansiedades, mis gigantes, mis recuerdos y mis tormentas. Hoy decido creer que lo que me diste es más grande que lo que me amenaza. Hoy recibo tu poder, tu amor y tu dominio propio. Hoy camino en libertad. Oremos juntos, Señor. En el nombre de Jesús te entregamos todo miedo que ha querido gobernar nuestras vidas. Rompe cadenas que llevan años oprimiendo, silencia las voces que mienten, calma las tormentas interiores. Declaro que tu poder llena nuestras manos, que tu amor llena nuestro corazón y que tu espíritu nos da dominio propio. Lo que antes nos paralizaba ahora será testimonio de tu gloria. El miedo cae, la fe se levanta, y tu luz ilumina nuestro camino. Lo recibimos con gratitud, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy hemos recorrido un camino profundo, desde las sombras del temor hasta la claridad de la fe. Y si algo queda grabado en tu corazón, que sea esta verdad: no tienes que vivir prisionero de lo que te intimida. El miedo no dicta tu futuro, porque tu futuro está en manos de un Dios que nunca falla. Quiero que lo recuerdes en los días de silencio, cuando las dudas regresen y parezca que las voces del pasado se levantan otra vez. En esos momentos, haz memoria: dentro de ti hay poder, hay amor y hay dominio propio. Esa es la semilla divina que te sostiene. No necesitas fabricar valentía, solo debes encender lo que ya habita en ti. Si hoy sientes que este mensaje habló a tu vida, hazlo tuyo. Ponlo en práctica. Declara cada mañana que caminas en libertad, comparte tu fe en medio de la tormenta, y vuelve una y otra vez a la palabra que alimenta tu espíritu. Y si este mensaje encendió algo en tu interior, me encantaría que lo confirmes con un acto sencillo. Dale me gusta a este video. Escribe en los comentarios tu confesión de fe, quizás con una frase tan simple como: ya no soy esclavo del miedo, y suscríbete para seguir recibiendo palabras que fortalezcan tu corazón. Nunca sabes a quién puede alcanzar tu testimonio escrito, y quizás tu comentario sea la chispa que encienda la esperanza en alguien más. Quiero bendecirte antes de despedirnos. Oro para que la presencia de Dios te acompañe en cada paso, para que el poder del Espíritu te impulse a romper barreras, y para que el amor perfecto expulse cualquier sombra que intente detenerte. Que tu mente esté clara, que tu corazón permanezca firme, y que tu espíritu vuele libre hacia todo lo que el Señor tiene preparado. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Salmo 27, verso 1. Esa es tu declaración de victoria. Camina en esa certeza y recuerda: no importa lo que enfrentes, no estás solo. Tu historia sigue en manos del Dios que vence. Gracias por haberme acompañado en este tiempo. Nos volveremos a encontrar con una nueva palabra que seguirá alimentando tu fe. Hasta entonces, mantente firme, con la mirada en Cristo y el corazón encendido de esperanza.